Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Roberto Bonilla Maena, trabajo en la industria de hidrocarburos desde hace 10 años en Petróleos Mexicanos, todo lo que sea low stream, downstream, todo lo necesario para el sector. Nosotros sabemos que hay una tradición histórica de la defensa de los hidrocarburos como pilar energético y sobre todo hoy en día en este nuevo cambio del sector, de transformación, de actualización, de todo, en el caso de Petróleos Mexicanos, sigue siendo un pilar para el desarrollo de la industria nacional y sobre todo como ejemplo de cómo puede catapultarse parte de la administración pública y ser una demostración para las demás entidades de la administración, no solo locales, sino también internacionales. Sí, actualmente sí puedo notar un cambio totalmente, de hecho incluso hasta una administración más clara en sus metas, más fijada en cuáles son los resultados, en cómo se puede ayudar apoyando todas las dinámicas de la empresa y cómo aprovechar los recursos y las áreas estratégicas que tienen. Sobre todo en el sector en el que estoy yo, logística, cómo darle ese push, esa mejora y sobre todo la atención a los usuarios y a todo el cliente final y a los usuarios de estaciones de servicio. Sí, a partir de 2013 se quitó el monopolio a las entidades estatales, ¿no? CFE y Petróleos Mexicanos en diversas cuestiones, ¿no? En el caso de Petróleos Mexicanos se abría a los particulares que pudieran interceder en todo lo que sea exploración, producción, transporte, almacenamiento. ¿Cuál era el tema? Que realmente no había capacidad. ¿Y quién era el único que realmente sí demostraba y tiene la capacidad técnica y operativa histórica? Y es Petróleos Mexicanos. Entonces se quiso dar un cambio y decir, ¿sabes qué? Con esto que se tiene a trabajar, implementar, mejorar y sobre todo cómo ser el ejemplo no solamente al usuario, a nosotros, ¿no? En cuestión histórica, sino también un ejemplo a la competencia y decirle, ¿sabes qué? Así se pueden hacer las cosas, de mejor manera y hasta eficiente. Y sobre todo que es producto nacional, ¿no? Que tiene la marca, ¿no? Sí existían los permisos de importación, pero estaba el tema del almacenamiento y volvemos a lo mismo. ¿Quién realmente tiene la capacidad de manejar? Petróleos Mexicanos. Entonces, por eso Petróleos necesitaba mostrar, o sea, a pesar de darles entrada al mercado, seguía apoyándolos en lo que es el almacenamiento y hasta cierto punto el transporte. A su vez también en este tema del almacenamiento y el manejo de los hidrocarburos, sí existía que los particulares podrían importar, pero hay algo que esta administración se ha hecho diferente a otras y es el tema del famoso control aduanero. Porque los particulares podían meter un producto, decían que era una cosa y lo vendían como combustible, ¿no? Y ese es el problema que antes existía, que no había ese control y hoy en día sí existen esos parámetros de decir, oye, ¿sabes qué? Acata las disposiciones normativas, tú como particular, si quieres jugar, vas a jugar bien, con las reglas establecidas. Y eso es un cambio total que antes no existía, ¿no? Sí siguen existiendo, pero en realidad se han dado cuenta, y eso hay ejemplos, ¿no? Está Total, está BP, que necesitan de Petróleos Mexicanos, requieren de esa experiencia técnica, porque en realidad el sector mexicano es muy particular y al menos la empresa estatal tiene una experiencia de poco más casi de 80 años, y además tiene una infraestructura que esta administración sí ha buscado ampliar los alcances, ¿no? de la empresa estatal y sobre todo brindar una mejor atención y poder demostrar un crecimiento en el mercado. Es claro que se ve, de hecho incluso se ha apoyado y se ha demostrado que ha retomado y los consumidores, no solo el consumidor que va a una estación de servicio, sino también la propia estación de servicio dice, ¿sabes qué? Yo regreso a la marca Petróleos porque es la que me brinda ese servicio y realmente se preocupa, ¿no? Porque esté abastecido. Sí han habido casos, de diversos, o sea, puede ser, no sé, Shell, BP, que sí han regresado al modelo de Petróleos Mexicanos, a las franquicias de Petróleos Mexicanos, porque precisamente dicen, ¿sabes qué? Requiero atenderme en el modelo que estoy manejando, ¿no? Y si el particular no me lo satisface, regreso con el que sí me cumple, ¿no? Con el que siempre he estado. Y eso es algo prioritario. La importancia radica en México y a nivel internacional que las empresas, o bueno, que el Estado se haga cargo de estos recursos naturales. ¿Por qué? Porque puede focalizar los recursos, ya sea captación de derechos, impuestos, como le llamemos, en desarrollo de obra pública.
Entonces, o sea, ¿por qué es necesario? Fue necesario antes, sigue siendo necesario y sobre todo le puedes dar un mejor aprovechamiento al sector prioritario que tú quieras darle. Educación, salud, medio ambiente, lo que tú requieras. Esos son recursos que el Estado puede manejar. Y además hay otro tema. Sí se pagan derechos en explotación, exploración, pero en el tema de consumo y todo, de IVA, IEPS, todos esos impuestos, hay dinámicas fiscales que ejercen las empresas particulares que hace que sea difícil captar esos recursos y que sean atendidos a donde realmente se necesitan. Entonces eso dificulta, dices, ¿a dónde en realidad está llegando la riqueza, ¿no? Eso es algo que, por eso este modelo lo han ido implementando, que Petróleos retome y que se focalice donde se necesita. Yo creo que a mediano plazo van a existir algunos, quizás no todos, pero al final sí van a regresar al modelo público, ¿por qué? O bueno, al del Estado, ¿por qué? Porque requerimos, y lo digo no solo como parte de la empresa, sino como parte del sector, este sector es de resultados, de eficiencia, y un día sin combustible es un día criminal para todos. Entonces, yo por eso considero que a mediano plazo podrán existir, pero al final el modelo que va a prevalecer va a ser el de Petróleos Mexicanos. En el tema hay dos cuestiones, ¿no? Hay cuestiones de seguros de cobertura que maneja Hacienda, que en caso de que suba, se active el seguro y ese factor de cambio no lo va a recibir tanto el consumidor final. Entonces se ha buscado proteger esa parte y también se han buscado mecanismos en los cuales tanto a la proveeduría de combustibles se les trate de dejar el mejor precio posible de lo que hay en el mercado, pero que al mismo tiempo pueda beneficiar a todas las partes de la cadena. Dos Bocas tiene una ubicación que está muy cerca del área de extracción de producto. De hecho, hay varias empresas que dejaron. Ahora Petróleos Mexicanos va a meter mano en esos proyectos prioritarios y Dos Bocas va a ser una oportunidad de, por así decirlo, ¿no? Extraes y lo tienes a la mano para la refinación, ya nada más le falta la logística, pero tiene todos los elementos para focalizarlo en donde sea necesario. Y en el caso, además de Dos Bocas, de Deer Park, pues va a dar ese push al sistema nacional de refinación que tenemos. La conexión de Dos Bocas con el sistema ferroviario interoceánico es una apuesta que yo considero que es muy atinada. ¿Por qué? Porque tienes dos océanos muy grandes, ¿no? Bueno, tienes parte del Golfo y tienes el Pacífico y, por así decirlo, ¿no? Puedes comerciar de un lado y de otro, ya sea si requieres materia prima o al mismo tiempo si requieres vender tu producto, tienes esa facultad o esa facilidad de moverlo sin tener que complicarte tanto. Eso es algo muy atinado, la verdad. El precio de los combustibles y del petróleo, diré que no solo en México, sino también en el mundo, va a seguir existiendo. O sea, esta es una industria que sí existen nuevas tecnologías, requieren más desarrollo, pero la industria de los hidrocarburos tiene algo que otras no tiene, y no es que le haga tanto push, pero que es inmediato la necesidad energética. O sea, la inmediatez es lo que se da. Es difícil extraer, sí, pero cuando lo tienes, al momento que lo requieres, es viable para todos. Los precios pueden variar, pero va a seguir existiendo una necesidad nacional e internacional por hidrocarburos en cuestión de inmediatez, más que nada. Para la cuestión de la transición hay un punto muy importante y yo considero que vamos bien, hay que implementar. Yo soy de la idea que me gustaría verlo, la sinergia entre CFE y Petróleos. ¿Por qué? Porque al final las dos son empresas energéticas, son empresas estatales y yo creo que la expertise de ambas puede ayudar a dar ese verdadero cambio y ser esas palancas ya no solo de la industria tradicional, sino de las nuevas industrias. Eso sería maravilloso. Como consumidores y como país sería una combinación, y podemos ejemplificarlo, de las dos administraciones, lo mejor de cada una, e innovar en ese aspecto. Yo creo que CFE en la experiencia de electricidad, Petróleos Mexicanos siendo el background para ese cambio de transición, y yo creo que también ese apoyo mutuo entre ambas puede dar el trabajo calificado que se requiere, y como en su época de la expropiación, ¿no? Recurrir a los mexicanos para decir, lo podemos demostrar y lo podemos hacer mejor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Roberto Bonilla Baena, trabajo en Petróleos Mexicanos y los invito a ver La 4TV.